Muy buenas tardes, compañeros y tutor. Para dar respuesta a la primera tarea del módulo Inducción a la Educación y a la Pedagogía de la especialización en herramientas virtuales para la educación, a partir del concepto de pedagogía es importante partir de una definición general. La pedagogía es una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla. Para el estudio de la educación se necesita de otras ciencias como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la medicina, entre otros. ¿Qué es pedagogía? El objeto de estudio es la formación, es decir, que el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y transformador de éste. La pedagogía se constituye como la ciencia que estudia los procesos educativos. Es proceso vivo en el cual intervienen diferentes funciones en el organismo para que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje, tales como el cerebro, la vista y el oído. En nuestra Constitución política, la educación se trata de un derecho de la persona, de un servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia al servicio educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. Uno de los fines de la educación planteado por la Ley General es favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión crítica. En el ideal, sería la capacidad del ser humano de adquirir una posición ética frente a los procesos en la vida desde lo personal y social, para lograr verdaderas transformaciones que acerquen a los seres a un mundo más justo, lleno de oportunidades y sobre todo trascendental. Educación. Al hablar de pedagogía, conlleva a hacer referencia a aspectos que tienen que ver con la formación integral del ser humano como ente social, ligado a perspectivas culturales y económicas y sociales de su entorno local, regional o nacional. Los pedagogos en la historia han estado atentos a estudiar los cambios o transformaciones culturales que afectan positiva o negativamente el proceso educativo. La educación debe contribuir a recuperar la capacidad de pensar, de sentir y asumir retos históricos desde la individualidad hacia una sociedad cambiante para llegar a la trascendencia. La educación se constituye como un proceso por el cual el individuo se capacita, llegando a un estado de madurez que le permite enfrentar la realidad de forma consciente y equilibrada, para participar en la sociedad en la que vive con actos responsables como ciudadanos. Su origen etimológico es del latín educare, que se traduce como instruir, formar, es decir, que educación refiere al proceso de ser guiado. Desde el concepto sobre educación que propone la Ley General de Educación, la cual dice que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sobre todo de sus deberes. Se convierte en un derecho y por tanto es público. En otras palabras, se entenderá como la formación integral de la persona, es decir, que educar no es solo la transmisión de conocimientos o el desarrollo de habilidades intelectuales, implica la formación de la persona en su totalidad, estimulando lógicamente sus habilidades emocionales, sociales y éticas. La formación de estudiantes cultos e inteligentes, llenos de valores, al servicio del otro, que se ve reflejado en procesos sociales más equitativos y sobre todo de calidad.
Para entender el proceso educativo, se han planteado diferentes tipos de aprendizaje. Han sido desarrollados en el transcurso de la historia y con el estudio o investigación de pedagogos que han tratado de entender las implicaciones de enseñar y aprender. Tipos de aprendizaje. Encontramos en ellos el cognitivo, el colaborativo, significativo y autónomo. Con respecto al cognitivo, las características principales de este aprendizaje cognitivo es que no es intencional. El aprendiz no tiene conciencia de lo que aprende y que resulta en una ejecución automática de una conducta motora. Con respecto al tipo de aprendizaje explícito, las características principales de este aprendizaje cognitivo es que no es intencional. El aprendiz no tiene conciencia de lo que aprende y que resulta en una ejecución automática de una conducta motora. El tipo de aprendizaje colaborativo. Este tipo de aprendizaje generalmente es una persona fuera del grupo, ya sea un profesor, educador, etcétera, quien propone un tema y se desarrolla en grupo. El aprendizaje significativo recoge de la dimensión cognitiva, emocional y motivacional. Este tipo de aprendizaje supone un proceso de organización de la información y de conexión con el conocimiento y la experiencia del que aprende. El tipo de aprendizaje autónomo es el proceso mediante el cual una persona desarrolla habilidades o lineamientos propios para una mejor y óptimo aprendizaje, es decir, que la persona elige por sí mismo las herramientas que le permiten mejorar la comprensión de la información. Tipos de educación. Hay tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. Los procesos educativos se pueden desarrollar no solo en contextos institucionales, sino que se puede en un marco más general. La educación formal se desarrolla en instituciones muy bien estructuradas. Ofrece la formación desde la primera infancia hasta los más altos niveles de la educación, incluso hasta llegar al postdoctorado. La educación no formal, ofrecida por instituciones que reconocen la diversidad de los distintos aprendizajes que tienen las personas para un campo específico del saber. Y la educación informal se da de una manera espontánea, que favorece la adquisición del conocimiento sin un claro objetivo del aprendizaje. Función de la universidad en el proceso educativo. La postura de la educación superior es que a partir de un análisis profundo, logre en sus estudiantes una sociedad del conocimiento para llevar a la persona al éxito, a una persona competitiva con las nuevas exigencias de la sociedad, superar las brechas entre pobres y ricos, llevarlos al mundo de las tecnologías sin desconocer los procesos implícitos en la formación humana. Muchísimas gracias por toda su atención, que tengan un buen día.